12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. De 12 pisos de altura y con un peso de 75 toneladas, el U.S. Columbia se elevó majestuosamente de la plataforma de lanzamientos en una fresca mañana de un domingo de Ramos de abril de 1981. Producto de 10 años de investigaciones y desarrollo intensivos, el primer transbordador espacial de los Estados Unidos era un triunfo de la ingeniería de sistemas de control, que abarca muchas ramas de la ingeniería: aeronáutica, química, eléctrica, hidráulica y mecánica. Los sistemas de control del transbordador espacial son absolutamente críticos durante el vuelo. Como el transbordador tiene un fuselaje inestable, necesita una vigilancia constante por computador durante el vuelo atmosférico. Los sistemas de control envían una corriente de instrucciones a las superficies de control aerodinámicas y a 44 pequeños impulsores de propulsión a chorro. La figura 1, que se observa ahora, muestra un sistema de control con retroalimentación en ciclo cerrado típico, que controla el ángulo de inclinación del cono de nariz del transbordador durante el vuelo. Los símbolos de empalme muestran dónde se añaden las señales de diversos sensores a las señales del computador, que fluyen por la parte superior de la figura. Matemáticamente, las señales de entrada y salida de un sistema de control son funciones. Es importante para las aplicaciones que estas señales puedan sumarse, como en la figura 1, y multiplicarse por escalares. Estas dos operaciones con funciones tienen propiedades algebraicas que son en todo análogas a las operaciones de sumar vectores en Rn y multiplicar un vector por un escalar, como se verá en el transcurso del tema. Por esta razón, el conjunto de todas las posibles entradas, funciones, se llama espacio vectorial. Los fundamentos matemáticos de la ingeniería de sistemas descansan sobre los espacios vectoriales y las funciones, y se necesita extender la teoría de vectores de Rn para incluir tales funciones. Surgen, además, otros espacios vectoriales en ingeniería, física y estadística, por lo que es muy importante definir con precisión y entender los conceptos fundamentales de ellos y sus consecuencias. Hola a todos. Después de ver la introducción a este tema tan importante de álgebra lineal, nos disponemos a ver la parte más árida del mismo, que es de ver todas las definiciones, resultados, teoremas y consecuencias tan importantes. Vamos a ver en esta presentación todos estos resultados. Considero que lo que está escrito está suficientemente bien explicado, pero me pararé quizá en algún momento para recalcar algunas ideas principales. Comencemos. El tema lo divido en tres partes fundamentalmente, que son las definiciones, primeras propiedades, subespacios vectoriales e independencia lineal y bases. Definiciones y primeras propiedades. Aquí quedará definida la estructura de espacio vectorial de una manera muy resumida y a continuación en la siguiente diapositiva veremos extensamente qué supone toda esta definición. La definición principal es esta que está escrita aquí. Debemos considerar un cuerpo conmutativo, puede ser cualquiera, con elementos neutros 0 y 1. Este cuerpo puede ser el de los números reales, el de los números racionales, números complejos o cualquier otro. Normalmente se considerará el de los números reales, pero eso no quiere decir que pueda considerarse cualquiera. Este conjunto debe ser no vacío y debe estar provisto de una operación interna y de una externa.
El dominio de operadores de esa operación externa será ese cuerpo que lo llamamos K. Así que eso tendrá estructura de espacio vectorial sobre K si se verifica estas tres condiciones: que sea un grupo abeliano para su operación interna, que la operación externa sea tal que para cualquier elemento de él y dos escalares del cuerpo se verifique esta propiedad pseudo-asociativa, y además esta otra propiedad donde este 1 es un escalar y este producto es el producto externo. La operación externa debe ser distributiva con relación a la suma en escalares y con relación a la operación interna en E. Si se designa multiplicativamente la ley externa y aditivamente la ley interna, se representarán los elementos neutros de la suma en el cuerpo y en la suma en E por 0 y 0. La flecha que aparecerá encima distinguirá esos elementos de los del cuerpo conmutativo por el análisis que haremos de él, que serán vectores. No será necesario esta distinción cuando tengamos claro qué elementos pertenecen a qué conjunto. Los axiomas de esta estructura de espacio vectorial, una vez bien definido, quedarán descritos así. Como veis, serán 8 axiomas. Se deben de verificar 4 para la ley de composición interna, la suma de vectores, en definitiva, es decir, que será una aplicación que vaya desde este producto cartesiano, o sea, una pareja de elementos de E, y que dé lugar a un elemento de E, y se designará así. Los 4 axiomas corresponden a la estructura de grupo, es decir, asociatividad, elemento neutro, elemento opuesto y conmutatividad. Todas ellas deben ser válidas para todos x y z de E, y la existencia de opuesto y la existencia del neutro. Los otros 4 axiomas vienen de la ley de composición externa, es decir, que dada una aplicación del producto cartesiano de K por E en E, o sea que aquí manejaremos una pareja de elementos donde el primero sea un escalar y el segundo un vector, dé lugar a otro vector que se designará así. Estas propiedades son la pseudoasociativa que os comenté antes, esta otra que también os comenté, y estas otras dos que serán las dos distributivas. Este del producto externo respecto de la suma de escalares y este es el producto externo respecto de la suma vectorial. El conjunto E para su adición interna es un grupo abeliano y se llama grupo aditivo de E. Los elementos estos de E se llamarán vectores y los elementos de K se llamarán escalares. Y K se llamará el cuerpo de base del espacio vectorial. Recordemos que es conmutativo sin que haya que repetirlo cada vez que se hable de él. Las notaciones habituales son estas que aparecen aquí: vector nulo, vector opuesto, elemento neutro o cero de K, opuesto de los escalares, el neutro de la operación producto en K, inverso de escalares. Cuando el cuerpo de base es el de los números reales, el espacio vectorial recibirá el nombre de espacio vectorial real. En otro caso tendrá otro nombre, por ejemplo, espacio vectorial complejo, si ese cuerpo fuera el de los números complejos. Veamos unos cuantos ejemplos de espacios vectoriales, unos más usuales que otros. Digamos que este es el que conlleva la idea inicial de vector. Es el conjunto de vectores libres del espacio del plano de la geometría elemental sobre el cuerpo de los números reales y con las operaciones habituales de suma vectorial y producto escalar. Producto por un escalar. 2. El conjunto de polinomios con coeficientes reales con las operaciones habituales de suma de polinomios y producto por un número real. Es decir, que un polinomio es también un vector. Si el conjunto E es el mismo que el cuerpo K, las dos operaciones son naturalmente la suma y producto en K, y por tanto todo cuerpo conmutativo es un espacio vectorial sobre sí mismo. Es decir, que los números reales, o en general los elementos de un cuerpo conmutativo, son también vectores sobre sí mismos. Si E es igual a C y K es igual a R, con las operaciones habituales de suma de complejos y producto de un número real por un complejo,
se verifica, es decir, que C es un espacio vectorial sobre R y es también un espacio vectorial sobre sí mismo. Estas dos estructuras son diferentes. El conjunto R por R, o sea, R2, provisto de las operaciones habituales de la suma de pares y de producto de un escalar por un par, donde todos estos valores son números reales, es un espacio vectorial sobre R isomorfo a C sobre R, es decir, que los números complejos también pueden describirse como pares de números reales, cosa que ya se sabía. Más ejemplos. E es el conjunto de las funciones numéricas reales de variable real y K es el cuerpo de los números reales con las operaciones habituales. Por lo tanto, estas funciones también son vectores. El conjunto de las sucesiones reales que verifican esto. Se puede comprobar que lo son, por lo tanto también son reales. Conjunto de funciones numéricas que verifiquen esto, donde f' es la primera derivada y f segunda es la segunda derivada, también verifica los 8 axiomas, por lo tanto este tipo de funciones también son vectores. Para todo escalar no nulo de K, la correspondencia x a alfa x es un automorfismo del espacio vectorial sobre K y se le llama homotecia de razón alfa. Bueno, lo dicho hasta este momento, lo único que refleja es ver que los vectores no son únicamente una especie concreta de cosas que se hayan tratado, sino que es un concepto mucho más complejo y en el que muchas cosas que parecen no ser vectores en realidad sí que lo son. Bien, seguimos adelante con las primeras propiedades. Reglas de cálculo de un espacio vectorial. Estas reglas de cálculo que aparecen aquí ya no son axiomas, sino son consecuencias directas de los axiomas. Es decir, al ser consecuencia, todas ellas requieren demostración. Veamos esta primera demostración y lo que supone luego en la aplicación de estas dos. Primero, distributividad del producto externo respecto a la resta de escalares. Veamos esto. Esto es igual a esto debido a que este producto es distributivo respecto de esta suma. Puesto que aquí aparece usando la asociatividad más i y menos i, esto dará lugar al vector nulo, que a su vez debe sumarse a x, y por lo tanto esto dará lambda por x. De ahí se deducirá que esta expresión tiene que ser igual que esto para que luego al sumar a esto nos dé esto. Por lo tanto se verifica esta distributividad. En este resultado, si x fuera igual a y, se obtendría esto. Y si en esta igualdad se sustituye x por 0, obtendríamos esto. Por lo tanto, un escalar por el opuesto es igual al opuesto del producto del escalar por el vector. La multiplicación externa es distributiva respecto a la resta en K, haciendo una cosa similar a la anterior. Ahora la suma que aparece es esta. Aplicamos la distributividad del producto respecto de la suma y da lugar a esto, pero como aquí aparece el escalar mu y menos mu, eso se cancelará y dará lugar a lambda x. La consecuencia es que esta expresión tiene que ser igual a esto para que al sustituir esto aquí dé lugar a este resultado. Así que esta distributividad también se dará. Este es un resultado derivado de esto cuando se hace lambda igual a mu, o sea, el escalar 0 por el vector x es igual al vector 0. Y esta es una consecuencia de hacer lambda igual a 0 en esta expresión, y la lectura es que el opuesto de un escalar por un vector es igual al opuesto del producto del escalar por el vector.
Atención a esta propiedad que es muy importante. Si el producto de un escalar por un vector es el vector nulo, entonces tenemos una de estas dos opciones, o el escalar es cero o el vector es nulo. Veámoslo, he desarrollado. Si lambda por x es igual al vector nulo, implica que o bien alfa es igual a 0 o bien que x es igual al vector 0. Esta es la demostración. Si lambda por x es igual al vector 0, o bien lambda es igual a 0 porque nos lo ha dado la propiedad anterior, la propiedad E, o bien si lambda fuera distinto de 0, entonces lambda tendría inverso, o sea, sería inversible en su cuerpo. Se designaría así. Por lo tanto, al multiplicar ambos miembros de la igualdad por ese inverso, dará lugar a esto. Y como un escalar por su inverso es igual a 1, 1 por x debido a uno de los axiomas es x, y por lo tanto x es igual a 0, que es la otra opción que nos daba. Así que si tenemos un producto de un escalar por un vector igualado a 0, no queda más que una de estas dos opciones. No puede ser que tanto alfa como el vector sean distintos de sus nulos correspondientes. Este resultado y las propiedades B y E demuestran que no hay en general ningún inconveniente en representar el vector nulo por 0, sin la flecha. De hecho, ya se ha representado así. Igualmente se ha designado por 1 al elemento unidad de K, pues en general los cuerpos que se utilizan normalmente son Q, R o C. Vamos a ver la segunda parte, que es el concepto de subespacio vectorial. En este concepto hay que tener en cuenta que debemos tener inicialmente considerado un espacio vectorial de referencia que llamaremos E. Atención a la definición como se considera así. Toda parte no vacía F de un espacio vectorial E sobre K y que tenga estructura de espacio vectorial sobre K con las mismas operaciones interna y externa respectivamente que hay en E, se dice que es un subespacio vectorial. Es decir, si hay un subconjunto dentro de algo que tiene estructura de espacio vectorial que mantiene las mismas propiedades o axiomas que hemos considerado antes, eso tiene por sí mismo estructura de espacio vectorial, pero como está dentro de otro mayor, se dice que ese es un subespacio vectorial de E. Esto ya es un teorema, requiere demostración y lo leeré en voz alta a ver si sois capaces de entenderlo. Toda parte no vacía F de un espacio vectorial E sobre K que sea estable para la adición interna de E y multiplicación externa es un subespacio vectorial. Ser estable significa esto que aparece aquí. Si yo tengo dos vectores cualesquiera de F y un escalar cualquiera de K, debe implicar que la suma de esos dos vectores y el producto externo de ese escalar por ese vector también pertenezcan a F, es decir, no serán estables y al hacer alguna de estas operaciones el resultado salga fuera de F. Entonces, si F es estable y X es un elemento de F, haciendo el escalar lambda igual a -1 se obtiene esto, es decir, que si X pertenece a F, su opuesto también está en F. Es decir, que mantendrá la existencia de opuestos. Por lo tanto, se verificará el axioma 3 en F. Si hacemos lambda igual a 0, obtendremos este resultado, lo cual indicará que el vector 0, el elemento neutro de la suma, de E, también pertenecerá a F por estabilidad, es decir, el elemento neutro estará en F también. Se verificará el axioma OS2. El resto de axiomas se dejan como ejercicio porque son consecuencia inmediata. En realidad, simplemente hay que pensar que si X, Y y Z son vectores de F, y como F es una parte de E, son vectores de E y por lo tanto se verificarán sus propiedades habituales, o sea, las asociatividades, conmutatividades, distributividades, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente es hacerlo como un ejercicio para fijar las ideas, esas que os he comentado. Este teorema 2 es más o menos exactamente igual que el 1, salvo que
Esa estabilidad queda reflejada en esta pareja de situaciones que aparecen por acá. Lo leo textualmente. Dice, para que una parte no vacía F de un espacio vectorial E sobre K sea un subespacio vectorial, es necesario y suficiente que se verifique esto. O sea que para cualesquiera vectores de F, esto es una F, no es una E, la suma también debe estar en F, o sea, debe ser estable. Y si tengo un escalar cualquiera, este producto externo también debe ser a F, o sea, debe ser estable en F también. Veamos la demostración. La condición necesaria, la suposición, o sea, la hipótesis, es que F es un subespacio. O sea, que si F es subespacio, se verifican estas dos propiedades. Y ahora lo que hay que demostrar son los 8 axiomas. O sea, por ser F subespacio, la adición interna y producto externo son estables en F, por lo tanto se verifican las condiciones 1 y 2. La condición suficiente. Si se cumplen 1 y 2, entonces F es subespacio. Las condiciones 1 y 2 nos dicen que la adición interna y el producto externo son estables en F, y por lo tanto el teorema anterior nos da o nos verifica que F es un subespacio. O sea que realmente el teorema anterior y el teorema 2 más o menos vienen a decir lo mismo. El teorema 3 es tratar de escribir esas dos condiciones comentadas anteriormente en una única condición, que es esta. Así que la condición necesaria y suficiente para que un subconjunto no vacío F de un subespacio, de un espacio vectorial, sea un subespacio, es que se verifique esta condición, o sea que pertenezca a F esta combinación lineal para cualesquiera escalares y para cualesquiera vectores. La condición necesaria es que F es un subespacio de E. Así que para cualquier pareja de escalares y cualquier pareja de vectores se tiene que verificar esto. Vamos a verlo. En efecto, por ser F subespacio, se verifica la estabilidad, la del producto y después la de la suma. Por lo tanto, se verifica esto. Para la condición suficiente hay que razonar al revés. Hay que suponer que se verifica esto y hay que demostrar la estabilidad. Vamos a ver. La hipótesis es que se verifique esto. Vamos a ver que se verifica la condición 1. Eso se verifica si lambda, como lambda y mu tienen que ser cualesquiera, también se verificará si lambda y mu son exactamente igual a 1 a los dos. Así que esto se verificará y como consecuencia esto. Lo mismo en el caso de que mu sea igual a 0, que obtendríamos esto, que es la segunda condición. Definición importante, es una definición que conocéis y la vamos a escribir aquí de una forma muy general. Esta expresión, o sea, un vector x que es igual a la suma de p vectores que se obtienen de multiplicaciones de escalares y vectores, que se puede escribir en forma de sumatoria así, recibe el nombre de combinación lineal. Los lambdas son escalares y se dice que x es una combinación lineal de los p vectores que aparecen aquí. Claro, x tiene que ser un vector de f si f fuera un subespacio, si antes previamente estos p vectores lo son, porque al ser subespacio se debe verificar la estabilidad que hemos comentado anteriormente. Así que el conjunto de todas las combinaciones lineales de p vectores que se han fijado de antemano será un subespacio vectorial de E. Lo dejo como ejercicio, pero prácticamente está dicho ya, debido a lo anterior. Vuelvo atrás para comentar una cosa que se me ha olvidado decir, y es que una vez que se tiene claro que el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos p vectores es un subespacio vectorial, se dice que ese subespacio vectorial es un subespacio generado por estos p vectores. Y estos p vectores se le llamará sistema generador de ese subespacio o parte generatriz. Este concepto aparecerá más adelante muchas veces.
Vamos a ver lo que es intersección de subespacios vectoriales y ese concepto que os he comentado ya. O sea, el concepto de subespacio vectorial engendrado por una parte A de un espacio vectorial. La intersección de dos subespacios vectoriales F1 y F2 de un espacio vectorial E no es nunca vacía porque al menos tiene el vector nulo. Por un lado, si X e Y pertenecen a ambos, lo mismo sucede con la suma por estabilidad y con lambda por X por estabilidad también. Esta estabilidad es la de la suma y esta la del producto externo. Por tanto, esta suma y este producto pertenecen a esa intersección porque pertenecen a ambos, lo cual implica que esa intersección es un subespacio vectorial. De una manera más general, cuando se manejan no dos subespacios, sino una familia de subespacios, sea esta F esa familia, si se designa por I la intersección de toda esa familia de subespacios, se razonará más o menos igual que aquí. Por un lado, no será vacía, contendrán X e Y en todos los subespacios de la familia, por lo tanto, por estabilidad de la suma y del producto, esta suma y este producto también pertenecerán a la intersección de esa familia. La consecuencia es que la intersección de subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial del mismo espacio. Aquí tenéis la idea que os he comentado. Ahora vamos a considerar en particular una parte no vacía de y vamos a razonar de este modo, tal y como aparece aquí escrito. Existirán subespacios vectoriales de que contengan esa parte. Esta parte es una parte arbitraria, así que se piensa que habrá un subespacio que contenga esa parte, por ejemplo el propio espacio vectorial. Ahora se considera la intersección de toda la familia no vacía de esos subespacios vectoriales que contienen a A. Como es una intersección, será también un nuevo subespacio vectorial de E, y como es una intersección, será el menor en ese sentido de todos los de la familia. A este subespacio se le llama subespacio vectorial engendrado por esa parte y se suele designar con esta notación. Busquemos, por ejemplo, el subespacio vectorial F engendrado por el sistema de vectores desde x sub 1 hasta x sub p. O sea, lo que vamos a buscar, bueno, primero habrá que tener claro que este conjunto es un conjunto de p vectores. Este conjunto por sí mismo no es un subespacio vectorial porque basta sumar cualquier pareja de estos vectores para ver que es posible que esa suma no esté en A. Por lo tanto, no es estable y A no tiene por qué ser un subespacio. No lo será nunca. Pero sí lo que debemos considerar es el menor subespacio posible que contenga todos estos vectores. Bien, seguimos. Sea F' el conjunto de todas las combinaciones lineales de A, es decir, lo que hemos definido antes. X, F' está formado por todos los vectores X, tales que X es igual a una combinación lineal de esos X sub y vectores. Ya hemos visto que F' es un subespacio vectorial de E. Y además F' contiene a A, porque basta dar los valores apropiados a los escalares para ir obteniendo cada uno de los vectores. En concreto para I y para cualquier vector, o sea X sub I, este X sub I se obtiene dando estos valores a los escalares, todos nulos, a excepción de uno, que es 1, para la posición iésima. Por lo tanto, por estabilidad, esto pertenecerá a ese subespacio. Recíprocamente, también F' está contenido en F, es decir, F contiene todas las combinaciones lineales de A. Vamos a verlo. En efecto, para todo vector de F', este vector será una combinación lineal. Pero por la definición de F, todo X sub I está en A. O sea, todo vector que esté en A también pertenece al subespacio generado, como hemos visto antes. Por lo tanto, el producto al ser estable también, al ser subespacio, y esta suma también por ser subespacio. Por lo tanto, X también pertenece a F, es decir, se verifica esta contención.
como previamente hemos visto la otra contención en sentido contrario, ya se deduce que los dos subespacios son el mismo. O sea, que por un lado el menor subespacio que contiene una parte coincide con el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de esa parte. Eso que he dicho quedará reflejado en este teorema y definición. El menor subespacio vectorial F conteniendo P elementos de E, x sub 1, x sub 2 hasta x sub p, es decir, el subespacio engendrado por el sistema formado por ellos, es el subespacio de las combinaciones lineales de x sub 1, x sub 2 hasta x sub p. Se dice que A formado por esos p vectores es un sistema generador o parte generatriz de F. Cuando el mismo espacio vectorial E está engendrado por un número finito de elementos, se dice que E es de dimensión finita, que es lo que consideraremos aquí, siempre. Bien, vamos a entrar en el tercer apartado, que trata de independencia lineal, bases, coordenadas, etc. Independencia lineal. Empezaremos dando un razonamiento a partir de lo que ya se sabe de subespacio, sistema generador, etc. Sea E un espacio vectorial sobre K de dimensión finita y G un sistema de n vectores. De este sistema vamos a considerar que es un sistema generador de E, es decir, que todo vector de E es combinación lineal de estos n vectores. Es evidente que toda parte G' de E que contiene G, o sea esto, es también un sistema generador de E. Voy a decirlo de otra manera. Cualquier conjunto que tenga estos vectores y más, como estos son un sistema generador en sí mismo, el nuevo sistema también lo será. Inversamente, se puede preguntar si existen partes propias de este conjunto, que lo llamaremos G segunda, de manera que engendren también E. O sea, ahora la idea es ir eliminando vectores de este conjunto, pero manteniendo la propiedad de la generación. Para simplificar, se puede igualmente hallar una parte que sea un sistema generador mínimo o minimal, es decir, que yo pueda ir eliminando vectores manteniendo la propiedad hasta que llegue un momento que cuando yo trate de eliminar uno de ellos, el resultado ya no sea generador. Es decir, un sistema generador G de E tal que si prescindimos de cualquiera de sus elementos, vectores, el nuevo sistema ya no lo sea, no engendre. ¿De acuerdo? Supongamos que suceda así entonces. O sea, supongamos que tenemos un sistema generador minimal. Vamos a ver que tal sistema minimal es forzosamente tal que todos estos vectores sean distintos y no nulos. Y vamos a ver la relación que tiene que ver cuando tenemos una expresión de esta forma. ¿Cuál es la consecuencia que tiene lugar aquí? Veamos que una combinación lineal como esta, que esté igualada a 0, solo se puede dar en el caso de que todos estos escalares sean nulos. En efecto, si uno de ellos, uno cualquiera, este, fuera no nulo, cambiándolo de orden si fuera necesario, se podría escribir en primer lugar o en último lugar. O sea, si yo considero que el que es distinto de 0 es lambda sub n, entonces al ser distinto de 0 sería inversible. En K tendría inverso y se podría despejar el vector que lo acompaña de esta manera. G sub n con los opuestos de los demás y multiplicados por el inverso de ese escalar que es no nulo. En definitiva, que lo que tendríamos aquí es este vector y ese vector sería combinación lineal de los demás, desde 1 hasta n-1. Entonces, para todo vector A del espacio vectorial E tendríamos lo siguiente. El vector A se puede escribir en combinación lineal de los n vectores, porque es un sistema generador. Pero a su vez G sub n se puede sustituir por toda esta expresión. Así.
lo cual da lugar, cuando se hagan las simplificaciones pertinentes, a una combinación lineal de los n-1 vectores de G. Dicho de otra manera, el sistema formado por los n-1 primeros vectores sería un sistema generador de E, lo que es contrario a la hipótesis de sistema generador minimal. Es decir, que lo que se ha supuesto inicialmente, esta suposición inicial, supongamos que una de las lambdas UI sea no nula, es falsa. Por lo tanto, lo que tiene que verificarse es precisamente esto. Es decir, que si este conjunto de vectores es un sistema generador minimal, esta igualdad implica que todos los escalares son nulos. Esto nos lleva a la siguiente definición muy importante. Definición. Una familia o sistema finito de vectores P vectores de un espacio vectorial E se dice que es libre si toda combinación lineal de ellos igualada al vector nulo implica necesariamente que todos los escalares son nulos también. En esta definición viene implícito el hecho de que un sistema será libre cuando sea generador minimal, o sea, serán dos conceptos equivalentes, pero lo veremos más adelante también. Una familia cualquiera que no sea libre se la llamará ligada. Por consiguiente, una familia cualquiera es ligada si existen escalares, que son elementos del cuerpo conmutativo, que no sean todos nulos y que se verifique esto. Diremos que los elementos de una familia libre describen una parte libre de, o también que los elementos de una familia libre son vectores linealmente independientes. El conjunto de los elementos de una familia ligada de se dice que son vectores linealmente dependientes. Ese concepto lo teníais, o habríais hablado de él ya, pero esta definición es una definición de carácter general y será válida para cualquier situación de un espacio vectorial cualquiera. De estas definiciones resultan las siguientes propiedades inmediatas que solo requieren pensar un poco. Toda subfamilia de una familia libre es libre. En efecto, sea la familia de P vectores, supongamos que la subfamilia de los n primeros no es libre, no se pierde generalidad si desordenamos los vectores, lo cual implica que los n primeros escalares o existen un conjunto de n escalares, no todos nulos, que verifican esto. Añadiendo los términos siguientes, nos da lugar a una combinación lineal de los P vectores con alguno de estos escalares no nulos. Por lo tanto, eso implica que esa hipótesis inicial es falsa, o sea que es una contradicción. Por lo tanto, L no es libre, ¿vale? Eso está en contra de la hipótesis, por lo tanto, la suposición inicial, esta, será falsa, por lo cual demuestra precisamente lo que está subrayado ahí. Toda superfamilia F de una familia ligada G también es ligada. En efecto, F es ligada ya que si no lo fuera, G sería una subfamilia de F y tampoco lo sería por la propiedad anterior, en contra de la hipótesis. Los elementos de una familia libre son todos distintos. En efecto, si se tiene que hay dos vectores que son iguales, siendo H distinto de K, la subfamilia esta sería ligada, puesto que se verifica esto, y tendríamos esta combinación lineal con escalares no nulos en contra de la primera propiedad, lo cual implica que esos vectores deben ser distintos. Los elementos de una familia libre son no nulos todos ellos, pues si por ejemplo alguno fuera 0, vector nulo, se tendría con un escalar distinto de 0 la siguiente combinación lineal, siendo lambda distinto de 0, y eso implicaría que esa familia sería ligada. Así que eso entraría en contradicción también, por lo tanto, y como caso particular, un conjunto formado por un único vector que sea distinto de 0 será libre, o dicho como está escrito aquí, que este conjunto de un solo vector es libre si, solo si, ese vector es no nulo.
de la primera propiedad se puede decir que una familia cualquiera de p vectores es libre si todas sus subfamilias finitas son libres, y por consiguiente una familia cualquiera será ligada si basta que haya una subfamilia finita ligada. Veamos el teorema 1. Una familia es ligada si y solo si existe un elemento en la familia que sea combinación lineal finita de los otros elementos de la familia. La proposición directa es evidente, pues si x sub p es una combinación lineal de los restantes, se verificará esto, que al despejarlo o al colocarlo de esta otra manera igualado a 0, daría lugar a una combinación lineal con algún escalar no nulo, concretamente el menos 1, lo cual implicaría que esa familia sería ligada. Recíprocamente, si la familia es ligada, quiere decir que existe alguno de estos escalares que sean distintos de 0, o sea, no todos nulos. Alguno de estos es distinto de 0, alguno de los lambdas. Si lo es lambda sub p, tiene inverso, se puede despejar y entonces ese vector sería combinación lineal de los restantes como hemos hecho antes. Corolario, o sea, una consecuencia inmediata de lo anterior. Si tengo p vectores linealmente independientes, o sea que esto sea una parte libre de p elementos de E, al añadir un vector y lo que quede en el nuevo sistema sea una parte ligada, entonces ese vector que se añade pertenece al subespacio engendrado de los p primeros y se podrá escribir en combinación lineal de ellos, y además de manera única. Vamos a verlo. Tenemos en efecto la combinación lineal de siempre igualada a 0, pero como este conjunto es una parte ligada, querrá decir que alguno de estos escalares tiene que ser distinto de 0, no nulo. Y además tiene que ser este precisamente. Lambda tiene que ser distinto de 0, y no otro. Pues si valiera 0 este escalar, nos quedaría aquí una combinación lineal de los p primeros vectores igualada a 0, que por ser libre obligaría a que todos los demás fueran 0. Por lo tanto, lambda tiene que ser distinto de 0, y despejando el x de la manera habitual, quedaría x en combinación lineal de los p primeros. Ahora vamos a ver la unicidad. Para ver la unicidad, tenemos que suponer que tenemos dos combinaciones lineales de los p primeros vectores igualadas, supuestamente con escalares distintos. Si pasamos toda esta parte del segundo miembro al primero, nos llegaríamos a esta situación. Pero como esto es una combinación lineal de p vectores, que son una parte libre, obliga que todos los escalares que están ahí entre paréntesis deben ser 0. Y eso implica que lambda sub i es igual a lambda sub i prima. Por lo tanto, esta descomposición que tenemos aquí no son dos descomposiciones, sino que es una única descomposición. Teorema 2. Este teorema es muy importante, lo veremos adelante cuando hablemos de bases. Sea L un sistema libre de m vectores, ¿veis? M elementos del mismo espacio vectorial, de un cierto espacio vectorial. G, un sistema de p vectores que es un sistema generador de ese mismo espacio vectorial, con p elementos. Entonces, m es menor o igual que p. Y además, que el nuevo sistema de vectores G', en el cual se han sustituido los m primeros vectores o m vectores en general de estos por los vectores del sistema libre, dan lugar a un nuevo sistema generador en el cual aparecen todos los vectores linealmente independientes de ese sistema inicial. Veamos la demostración del teorema. En efecto, el primer vector del sistema libre se puede escribir en combinación lineal de todos los vectores del sistema generador, los Gs. Además, alguno de estos escalares debe ser no nulo, pues si fueran todos nulos, al hacer la operación nos daría que a sub 1 sería 0,
y eso implicaría que L no sería libre. Por lo tanto, puesto que alguno de estos escalares es no nulo, cambiamos la numeración si es necesario y lo pondremos en primer lugar. Así que supongamos que alfa sub 1, 1 es distinto de 0. Por tanto, se podrá despejar el vector g sub 1, puesto que alfa 1, 1 se tendrá inverso. Se despeja g sub 1 y nos quedará g sub 1 en combinación lineal de a sub 1 y los vectores de g a partir del segundo hasta p. Es decir, resultará que este nuevo sistema a sub 1, g sub 2 y g sub p será un sistema generador. Por lo tanto, el segundo vector del sistema libre, el a sub 2, se podrá expresar en combinación lineal de ellos. Al menos uno de estos escalares, desde el alfa sub 2, 2 al alfa sub 2p, será no nulo, pues si fueran todos nulos, quedaría que a sub 2 sería igual a un escalar por a sub 1, esto, y entonces L no sería libre porque tendríamos dos vectores en los cuales uno de ellos es combinación lineal del otro. Así que alguno de estos será distinto de 0, que cambiando la numeración supondremos que es el alfa sub 2, 2. Por lo tanto, g sub 2 se podrá despejar ya que alfa sub 2, 2 tendrá inverso. Y g sub 2 se podrá expresar en combinación lineal de a sub 1, a sub 2, g sub 3 hasta g sub p. O dicho de otro modo, formaríamos un nuevo sistema generador, g sub 2, con los dos primeros vectores del sistema libre y los restantes del sistema G. Si repetimos este proceso un número de veces apropiada, obtendremos un sistema similar a este y veremos que para P' menor o igual que el ínfimo de M y P, veremos lo que pasa a continuación. Es decir, que al reiterar este proceso pueden ocurrir una de estas tres situaciones: que M sea menor que P, es decir, que el P' que hemos dicho antes, ese ínfimo coincida con M, que M sea igual a P y en ese caso P' coincide con M y con P, o bien que 3 sea M mayor que P, que en ese caso P' sería igual a P. Veamos qué ocurre en cada caso. Si M es menor que P, en este caso se obtendría un sistema generador con P elementos, donde M de ellos serían los del sistema libre. Si M es igual a P, obtendríamos un sistema generador formado exclusivamente con los del sistema libre, es decir, el sistema libre también sería generador. Si M es mayor que P, esta situación será imposible. Veremos por qué. En ese caso, G sub P sería este, y eso engendraría el vector E. Pero habría elementos del sistema libre a sub P más 1, a sub P más 2 hasta a sub M que se podrían poner en combinación lineal de estos. Pero eso será imposible ya que ellos mismos ya formaban un sistema libre. Es decir, que si ocurriese esto, L no lo sería. Y eso entra en contradicción con la definición inicial. Por lo tanto, este tercer caso no se puede dar. Como consecuencia de ello, se tiene que dar una de estas dos, es decir, M es menor o igual que P. Y al cabo de un número finito de pasos, llegaríamos a este sistema, formado por los M primeros vectores, que son todos los del sistema libre, unidos con los siguientes del sistema generador. Como consecuencia de ello se deduce este corolario. Si G es una parte generadora, sistema generador, con P elementos de un espacio vectorial de E, toda parte de E que tiene estrictamente más de P elementos será ligada. ¿Ya? Puesto que no puede ser libre, si no estaría en contradicción con alguna de estas situaciones que hemos comentado antes. Así que el número de vectores de un sistema generador será una cota superior para el número de vectores de un sistema libre. Vamos con el siguiente concepto importante, el de base. Bases de un espacio vectorial de dimensión finita.
Lo que veamos a continuación será una consecuencia de las definiciones anteriores razonando tal y como aparece aquí escrito. Sea E un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo. Voy a borrar esto que aparece dos veces. Y G sub M, un sistema generador mínimo de un sistema generador minimal. Recordad que esto significaba que si se prescindía de alguno de estos vectores, lo que quedaba sería un sistema ya no generador. Este sistema tiene P elementos. Hemos visto que este sistema es libre por ser mínimo. La noción de sistema generador minimal que nos ha dado la introducción a la noción de independencia lineal. Recíprocamente, si B es un sistema generador libre, es decir, con P elementos, vamos a demostrar que este es un sistema generador minimal también. En efecto, si no lo fuera, uno de estos elementos sería una combinación lineal de los otros, y B ya no sería un sistema libre. Por lo tanto, el concepto de sistema generador libre es un concepto equivalente al de sistema generador minimal. Ahora bien, por otro lado, si X es un elemento cualquiera de E y B es igual a un conjunto de P vectores, un sistema generador libre y por lo tanto minimal, querrá decir que este nuevo conjunto en el cual se ha añadido este vector será un sistema ligado, pues X será una combinación lineal de los elementos de B. B es por tanto una familia libre, tal que si se le añade un elemento cualquiera, deja de serlo. Por ese motivo, ese sistema será un sistema libre maximal. En resumidas cuentas, aquí se ha hablado de tres conceptos: sistema generador minimal, sistema generador libre y sistema libre maximal, y se ha demostrado, razonando, que esos tres conceptos son equivalentes. Eso lo veremos en el teorema siguiente. También se puede ver recíprocamente como aparece aquí, siendo L sub M una parte libre maximal, es decir, una parte libre tal que si se añade otro vector cualquiera, el nuevo sistema ya deja de serlo y sería entonces ligado. Según el corolario del teorema 1 del apartado 7, todo X de E será combinación lineal de ellos y por tanto ese sería un sistema generador y libre de. La consecuencia es esto, el teorema que he comentado antes. Para un sistema B no vacío de un espacio vectorial E sobre K de dimensión finita, estas tres propiedades siguientes son equivalentes. B, sistema generador libre. B, sistema generador minimal. B, sistema libre maximal. Son definiciones o son propiedades equivalentes. Todo sistema B de vectores que cumpla una de estas tres propiedades recibe el nombre de base del espacio vectorial. Así que para todo X vector de E existe una única familia de escalares, tales que se pueden escribir en combinación lineal de ellos, de esta manera. Esos escalares, que serán únicos, recibirán el nombre de coordenadas de X respecto de esta base. Observad que esa base, ese sistema B de vectores, no es vacío. Que el hecho de que B no sea vacío implica que ese espacio vectorial es distinto del vector nulo, distinto del trivial. Siguiente concepto importante, que es consecuencia inmediata del apartado anterior. Hemos visto en el teorema 4 que todo espacio vectorial E de dimensión finita admite al menos una base, sea n el número de sus elementos, y sea B' otra base que tenga n' elementos. B' es un sistema libre de E y sus elementos son combinaciones lineales de los elementos de B. Por tanto, por el teorema 2,
querrá decir que n' es menor o igual que n. Razonando al revés, se verificará que n es menor o igual que n'. Por lo tanto, teorema y definición. En un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo K, todas las bases tienen el mismo número de elementos. Este número común se le llama dimensión del espacio vectorial. E sobre el cuerpo K, y la notación habitual es esta que aparece aquí. Es decir, un espacio vectorial puede tener muchas bases, pero todas ellas deben tener el mismo número de vectores. Por ejemplo, K super n, espacio vectorial sobre K, tiene una base con n elementos. Por ejemplo, su base canónica. Luego es de dimensión n sobre K. Así está justificada de forma a posteriori la calificación de espacio vectorial de dimensión finita. Como para la independencia lineal, la noción de dimensión depende no solamente del conjunto E, sino también del cuerpo sobre el que se construye este espacio vectorial. Si no es posible ninguna confusión sobre ese cuerpo de base, se representará de esta manera, sin especificar el cuerpo K que aparecería antes. El conjunto formado por el vector nulo es un espacio vectorial con un solo elemento, el vector nulo, cualquiera que sea el cuerpo base que se maneje, y por definición se pondrá que la dimensión de ese espacio vectorial es 0, el número real 0. De la definición de dimensión y del corolario del teorema 2, apartado 8, se deducen los resultados siguientes. Teorema 7. En un espacio vectorial E de dimensión n sobre K, todo sistema libre tiene a lo sumo n elementos. Y 2. Todo sistema generador tiene al menos n elementos. Dicho de otra manera, todo sistema que tenga más de n elementos será ligado. Todo sistema que tenga menos de elementos no será generador. Y otra consecuencia inmediata de esto es que todo sistema B de un espacio vectorial de dimensión n sobre K que posea dos de estas tres propiedades será base. Esas tres propiedades son estas: que B tenga n elementos, que B sea libre y que B sea sistema generador. Para que sea base se requieren dos de las tres. Cuando se quiera demostrar que algo es base, bastará demostrarlo con dos de estas. Claro, eso se podrá hacer solamente si se conoce previamente la dimensión de ese espacio vectorial. Veamos por qué. 2 y 3 dan la definición de base, evidente. 3 y 1 implican que B es libre. Si no, se podría obtener B' contenido en B, ver ese teorema, que sería una base de E, y se tendría que la dimensión sería menor que n, lo cual entra en contradicción con la hipótesis inicial. 1 y 2 implica que B engendra E. Si no, existiría un X tal que al unirlo a la B sería libre, ver ese teorema, y entonces habría entonces un sistema libre con n más 1 elementos, lo cual es imposible porque la dimensión es n. Lo cual demuestra este corolario. Vamos a comentar ahora el concepto de dimensión de un subespacio vectorial. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, mayor que 0 sobre K. Por lo tanto, E tiene más elementos además del nulo. Y F es un subespacio vectorial de E, distinto del trivial, o sea, distinto del vector nulo, distinto del formado exclusivamente por el vector nulo. Sabiendo que todo sistema libre L de F también lo es de E, tiene por tanto a lo sumo n elementos. Es decir, si yo dispongo de un espacio vectorial de dimensión n, sus subespacios vectoriales no pueden tener dimensión mayor que n. Recíprocamente, toda parte libre con p elementos de E engendra un cierto subespacio vectorial de E de una cierta dimensión que es p. O sea que, finalmente, la dimensión de ese espacio vectorial será igual que la dimensión del espacio vectorial de referencia. Si eso ocurre, entonces quiere decir que los dos
coinciden. Y sería un subespacio trivial. Un subespacio F de dimensión 1 recibe el nombre de recta que pasa por el vector nulo. Si A es un elemento no nulo de F, F está descrito por los vectores X dados así, un escalar por el vector. Un subespacio F de dimensión 2 recibirá el nombre de plano vectorial, que pasa por el vector nulo de E. Si A1 y A2 es una base de F, F estará descrito por las combinaciones lineales de esos dos, es decir, X es igual a alfa1 por A1 más alfa2 por A2, para cualesquiera alfa1 y alfa2 de K. Un subespacio F de dimensión P mayor que 2, con base esta, estará descrita por las combinaciones lineales de ellos. En el caso de que P sea igual a n-1, se dice que F es un hiperplano que pasa por 0 de. Vamos a leer esta observación. Naturalmente todos los subespacios vectoriales de E contienen al vector nulo. Se les dice recta, plano, hiperplano que pasan por 0 para evitar toda confusión con recta, plano, hiperplano del espacio afín asociado al espacio vectorial E. Por ejemplo, el espacio afín R3, donde hay rectas y planos que no pasan por 0. Y por último vamos a ver el concepto de rango de un sistema de vectores en un espacio vectorial. Definición. Se llama rango de un sistema S de vectores de un espacio vectorial E sobre K a la dimensión del subespacio F, supuesto de dimensión finita, engendrado por este sistema de vectores. Y se representa por esta notación. Dado S formado por P vectores que engendra F, el rango de S, por lo tanto, será el número de elementos de una parte maximal libre que se pueda extraer de S. Por lo tanto, el rango de un sistema finito de vectores es el número máximo de vectores linealmente independientes extraíbles de S. Si la dimensión del espacio vectorial es n, se tiene evidentemente que el rango de un sistema de P vectores es menor o igual que el Y con esto ínfimo terminamos de el n tema. de P. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestra ayuda. Hasta la próxima.